Soy Leo, estás en el eTecnic. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este Geten T905F Pterosaurus, o sea, uno de los nuevos drones de la marca Geten. Como veis, estéticamente muy bonito, de color negro y gris, y un dron que nos viene equipado con un FPV a 5,8 GHz con su pantalla incorporada en el mando de control. Así que nada, os dejo en el unboxing y ahora seguimos hablando de él. Bueno, pues como veis, vamos con el unboxing de este Geten T905F Pterosauria. Vamos a abrir la caja. Ya veis, cámara de 720 píxeles a 30 frames. Ya veremos qué tal graba cuando le hagamos la prueba. Así que nada, bueno, vamos a apartar la caja. Manual de instrucciones. Aquí veis, en inglés. Lo apartamos. El dron que le tenemos aquí, vamos a sacarle, cuesta un poquito. Viene encajado de narices. Como le veis, aquí le tenéis. Muy chulo estéticamente. Veis, aquí tenemos la cámara, la cual podemos, como podéis ver, variar el ángulo de inclinación de nuestra grabación. Es manual, pero es una cosa bastante buena, porque podemos conseguir las tomas que queramos. Bueno, como veis, sus 4 hélices, ya sabéis que es un dron con motores de escobillas que vuela realmente bien. Abrimos la tapita. Esta y vemos que nos trae la batería. Una batería de 7,4 voltios a 350 miliamperios con un régimen de descarga de, a ver si quiere enfocar, 25 Cs. ¿De acuerdo? Unos 7 minutos aproximadamente de vuelo, entre 6 y 7 minutos. Por ahí viene durándonos un conector de 4 pin. Como veis, salen 2 de cada celda de la batería. El conector que tenemos en el dron, ¿vale? Habría que conectarlo. Vamos a conectarla para que podáis verlo. Y entra perfectamente en el compartimento. Ya sabéis que es una batería un poco especial por el tema de los 4 cables. Y al final habría que comprar justo la suya. Cerramos la tapita y queda perfectamente cerrada. La antena del FPV 5,8 GHz. Tarjeta micro SD, que la llevamos aquí insertada. No vamos a andar sacando y metiéndola para no perder tiempo. Ahí la podéis ver. Le dejamos a un ladito y seguimos hablando ahora de él. Quitamos la tapa. Protecciones. 4 protecciones. Yo no las utilizo, pero son bastante sencillas de instalar. Habría que ponerlas aquí así y luego su tornillito. Como veis, son bastante grandes, no tenéis problema ninguno para proteger vuestras hélices. Las patas, igual, yo tampoco las estoy utilizando últimamente, pero son bastante sencillas de instalar. Las meteríamos ahí, un tornillito, y ya podríamos ponerlas. Vamos a quitar esto. Bueno, los tornillitos para todo eso vienen en esto, en la especie de tubito este. Y ahí nos vienen los tornillos para las patas y las protecciones. Otra bolsita que tenemos por aquí, que nos trae 1 y 2 cargadores. El cargador USB, ya veis, lo podemos conectar al portátil, al ordenador, a una power bank, a un cargador cualquiera que tengamos, no tenemos problema. El conector, como os digo, de 4 pin, como podéis ver, y este normal que nos viene para conector en T, el normal de toda la vida, al estándar universal que suelen utilizar todas las baterías. De acuerdo, también USB. Este es para la batería del mando. Este mando viene con batería, ¿de acuerdo? Lo apartamos por aquí. 4 palas de repuesto, un destornillador, 4 pivotitos para las hélices de repuesto y el lector con la tarjeta micro SD, ¿de acuerdo? Un card reader como cualquier otro. Sacamos el mando de control para que lo podáis ver y vamos a apartar esto. Mando de control, como veis, nos trae la pantalla incorporada. Stick muy bien. Tenemos pulsación en la parte trasera, 2 y 2. Ahora os explicaré un poquito las funciones del mando, botón de encendido y apagado. Y bueno, vamos a ponerle la batería para que lo podáis ver. Como veis, nos trae una batería aquí detrás de 3,7 voltios. No sé si lo enfocará.
450 miliamperios. ¿De acuerdo? No tenéis problema ninguno en conseguir otras baterías del mando, pero dura bastante. ¿Veis? Conectamos ahí donde tiene el conector y pondríamos otra vez la tapita. Ya veis, la tapita traía tornillo y el dron también, yo ya se los he quitado para no perder tiempo. Botón de encendido y apagado del mando, ya sabéis, stick arriba abajo sincronizaría el dron. Vamos a encenderlo para que lo podáis ver. Encendemos el dron. Veis que empiezan a parpadear las luces LED, blancas traseras, azules delanteras. Ponemos por aquí. Encenderíamos el mando. Stick arriba, stick abajo. Si quiere sincronizarse, a ver. Ahora, ya lo tenemos sincronizado. Botón de encendido de la pantalla. Ya la tenemos encendida. Esto, más brillo, menos brillo, ¿de acuerdo? Ya a gusto vuestro. Botón de foto, botón de grabación. Como veis, responde bastante bien. Va genial, prácticamente al segundo la cámara y no tendríamos problema alguno a la hora de volar nuestro dron con el FPV. Vamos a apagarlo, no vayamos a llevarnos un leñazo. Apagamos el dron y vamos a explicar un poquito las funciones. Pues de acuerdo, vamos a explicarlo. Aquí serían modos de velocidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Pulsando este stick, 3 modos de velocidad. El botón de flip, presionamos hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, estaría en el stick derecho. Trin adelante, atrás, trin derecha, izquierda, trin giro sobre su eje. ¿De acuerdo? Yo creo que bastante sencillito. Modos de velocidad y trin. Bueno, vamos a empezar a explicar más. Modo headless, este botoncito de aquí atrás, el más alejado de la pantalla. Que return, este más pegado a la pantalla, y este es despegue y aterrizaje automático, que funciona bastante bien. Bueno, espero que os haya quedado claro y continuamos hablando un poquito de este dron. Bueno, ya habéis visto el unboxing y ahora ya habéis visto las funciones de su mando. Vamos a hablar un poquito del vuelo de este dron. Como veis, es un dron de tamaño medio, más o menos estilo Alcima y demás. Un dron que vuela bastante rápido, es bastante rápido, 3 modos de velocidad, y en el modo 3 vuela realmente rápido. Ya os he explicado en el unboxing que podemos cambiar el ángulo de inclinación de la cámara a nuestro gusto, y es un dron que le funciona realmente bien el FPV. ¿De acuerdo? El día que lo volé es una zona que hay mucha interferencia y me hizo algunas interferencias, pero bueno, veis la calidad de la cámara, graba bastante bien. Ya sabéis que es una cámara de 720 píxeles a 30 frames, que la verdad que ya graba bastante bien. Un dron muy estable, bastante rápido y con el que nos lo pasaremos genial. Giro sobre su eje muy bueno y de resistencia media. ¿De acuerdo? Esto para iniciarse, pues no es que sea lo más recomendable. Pero bueno, si queréis iniciaros con él, también os lo podéis iniciar porque al final resiste bastante. Al final a lo mejor lo que os cargáis normalmente son las palas. Pero bueno, suele salir bastante bien, yo no he tenido problema ninguno y le he dado algún mamporro que otro. Vamos a encenderle para que veáis cómo vuela un poquito también en interior. Ya estáis viendo cómo vuela en exterior, cómo graba la cámara. Ya os digo, estable, funciona muy bien. El modo headless, todas las veces que lo he probado me ha funcionado estupendamente bien. Key return con peros, ya sabéis cómo funcionan los key return de este tipo de drones. Pero bueno, el modo headless va bastante bien. Los flips los hace bastante bien. Y un dron que vuela realmente bien. O sea, lo estaréis viendo muy rápido y podemos hacer cositas muy majas con este dron ya. Encendemos el dron, empiezan a parpadear los LED, vámonos hacia allí, encendemos el mando de control, stick arriba, stick abajo y nos... ahora. ¿Está sincronizado? No. Bueno, volvemos a encender el mando, es un poco pijotero. Ahora sí, ya le tenemos sincronizado, ya veis que se han quedado fijas las luces. Vamos a encender la pantalla. Ahí tenemos la grabación de la pantalla. Le damos bar. Le tenemos en modo 1 de velocidad.
Este es, bueno, modo 2 sale predefinido. Este sería el modo 3. ¿Oís? 3 pitidos. Modo 1, modo 2, modo 3. Ahí estáis viendo la pantalla, ya os digo, graba bastante bien y no tenéis problema ninguno a la hora de hacer FPV. Encendemos motores, los sticks hacia adentro, encender, apagar, stick hacia afuera, enciende también, para resetear el dron. Los dos hacia la izquierda, veis que empieza a parpadear y tendríamos el dron reset. Bueno, vamos a volarle, está en modo 1, encenderíamos motores, botón de despegue, el dron nos despega y nos coge cierta altura. Como veis, un dron súper estable. Ahí estáis viendo la estabilidad que tiene y cómo graba la cámara. Bueno, vamos a ponerlo aquí a un ladito para que podáis verle, porque si no, no vais a ver nada. Ya sabéis que es un dron con control de altura. Un control de altura que funciona realmente bien. Ahí estáis viéndole. Y como veis, el dron se queda clavado prácticamente en su sitio. No tendríamos problema ninguno. Giro sobre su eje. Bastante rápido y está en modo 1 de velocidad. Bueno, como veis, ya os digo, un dron que vuela muy bien. El modo headless funciona perfectamente y no tendríamos ningún problema con él. Como veis, se puede maniobrar perfectamente con el dron y no tendríamos problema ninguno. Vamos a probar el botón de aterrizaje. Ya habéis visto cómo vuela en interior perfectamente y la estabilidad que tiene. Vamos a presionar el botón de aterrizaje, si es que lo conseguimos aquí, porque la verdad que en tan pocos sitios. Bueno, aterrizado un poco catastrófico, pero bueno. Ya habéis visto cómo vuela, ya lo habéis visto en interior y en exterior, y realmente es un dron muy estable, un dron que mantiene genial, vamos a parar la grabación, su vuelo, y no le podemos pedir más. Funciona muy bien, responde muy bien, resiste bastante bien. Lo que os digo, quizá lo más endeble que tenga son las hélices, pero vamos, no tenemos problema ninguno a la hora de conseguir más hélices, y nos viene un pad de repuesto de 4 hélices. Estable, funciona muy bien su FPV, podemos hacer un FPV bastante bueno con él, graba bastante bien la cámara, ya lo veréis en las grabaciones, tanto en interior como en exterior. Así que nada, un dron muy recomendable. Gracias a la tienda Gearbest por cedernos este producto y os dejo el enlace de compra en la descripción para que podáis verlo. Así que nada, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado este dron y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima!